Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de A Debate. Hoy vamos a hablar de agricultura, concretamente de los aspectos negativos o positivos que podría acarrear a la agricultura comarcal, en concreto el retraso hasta 2015 de la entrada en vigor de la reforma de la PAC, la Política Agrícola Común. Ya saben que ha sido un tema también que hemos tratado en A Debate y que hoy queremos profundizar ante la actualidad, como decimos, en el retraso de su entrada en vigor. Para hablar de este tema hoy nos acompañan representantes de las distintas organizaciones agrarias. Contamos con la presencia de José Antonio García, secretario provincial de COA Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches a ti. También tenemos con nosotros a José Antonio Méndez, secretario provincial de UPA Sevilla. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y damos la bienvenida a Antonio Caro, que es coordinador de los servicios técnicos de Asaja Sevilla. Buenas noches. Gracias a los tres por estar con nosotros. Vamos a iniciar este debate y para comenzar quiero plantear una breve cuestión que seguramente pues ahí sí vais a coincidir. ¿Era previsible este retraso en la entrada en vigor de la reforma de la Política Agrícola Común? Comenzamos con José Antonio. Pues sí, era previsible, puesto que el único dinero común que existe en estos momentos en los presupuestos europeos está en la agricultura, y ahora pues lo que hay es una lucha encarnizada por a ver quién se queda con el presupuesto. Y ahora pues no ha habido acuerdo en la ficha presupuestaria y se va a retrasar evidentemente pues hasta el 1 de enero del 2015 la entrada en vigor de la PAC, y parece ser pues que de aquí al verano parece ser que se pondrán de acuerdo en la ficha presupuestaria y tendremos pues la normativa que se aplicará a partir del 1 de enero del 2015, la tendremos ya encima de la mesa, sabremos exactamente con qué cartas tenemos que jugar, y pues la entrada un año más tarde en vigor de esta nueva PAC nos beneficia. En cuanto a lo que nos viene con esta nueva PAC es bastante negativo en cuanto a que lo que nos plantea a los dos tipos de agriculturas que tenemos en estos momentos, la agricultura de algodón, de remolacha, de tomate, la agricultura que hemos hecho siempre en el Bajo Guadalquivir y la agricultura con carácter mediterráneo, fruta, hortaliza, olivar, etcétera, nos afecta fuertemente las dos vertientes que tenemos en cuanto a que lo que se nos plantea por parte de la Unión Europea es una reducción drástica del presupuesto, un nuevo reparto del apoyo público a los agricultores en cuanto a que va a haber una transferencia fuerte de la agricultura activa, de la agricultura generadora de empleo, de la agricultura que ha hecho fuertes inversiones, ¿a qué? Pues a otra agricultura que no es ni agricultura, sino a grandes superficies, a grandes espacios, que simplemente por el hecho de tener árboles o tener pastos y que se están dedicando a la caza cinegética, a los muflones, etcétera, pues van a cobrar el mismo dinero que los agricultores que están generando empleo. Eso va a suponer un crash tremendo para la agricultura de fuerte inversión, de fuerte empleo que tenemos en estos momentos, porque además lo que se plantea frente a eso es que reducir el apoyo público a estos agricultores y luego lanzarlo al mercado con un menor precio de sus productos y que dependan de los mercados. Y por supuesto al mismo tiempo, para la otra agricultura que no tiene apoyo público, fruta, hortalizas, etcétera, pues más acuerdos preferenciales con terceros países donde no se garantiza ni la salubridad, ni la garantía de abastecimiento, ni las condiciones de trabajo de dónde vienen esos productos y esas frutas y hortalizas, sino más acuerdos preferenciales con terceros países no de la Unión Europea y donde países de Centro Europa están invirtiendo para producir allí más barato y quitarnos pues en lo que somos más competitivos, en la fruta y hortalizas. Por lo tanto, no son buenos vientos los que se avecinan, y lo que tenemos que aprovechar el tiempo, estos 2 años que nos quedan, en primer lugar, para que las 3 organizaciones agrarias de este país, Asaja, UPA y COA, nos pongamos de acuerdo en crear un frente común frente a lo que se nos avecina y dejar un poquito al lado las diferencias, que creo que este es un momento crucial para defender los intereses de todos nuestros agricultores que se levantan por la mañana bien temprano a currar, a trabajar y a generar empleo, que lo único que tenemos ahora mismo en el medio rural es agricultura y ganadería. José Antonio Méndez de UPA.
¿Era previsible este retraso? Y más Bueno, o menos como nos ha adelantado, pues entramos también en los beneficios o... Bueno, nosotros creemos que sí, pero que a nosotros creemos que esto nos perjudica más que nos beneficia. Es una incertidumbre que nos crea a los agricultores, tanto a nivel nacional como a nivel de Andalucía, como la propia provincia de Sevilla, que es lo que nos trae aquí, como la comarca de los Palacios. Yo creo que es un tema para nosotros, para los agricultores, muy importante de que esto hubiese salido ya, se hubiese aprobado ya el presupuesto, que parece ser que se empieza a discutir el día 7 y 8, la primera reunión que tenemos la semana que viene, y yo creo que ahí va a suponer la importancia que tiene para los agricultores que se apruebe ese presupuesto, o por lo menos que veamos de qué parte vamos a partir, qué van a tener los agricultores. Después también tenemos un problema gravísimo con el tema de los terceros países, ¿no? Como el tema de la entrada de los productos de Marruecos. Todo esto nos perjudica a los agricultores en Andalucía, y sobre todo Andalucía. ¿Qué presupuesto vamos a tener? Yo estoy convencido que en el presupuesto va a ser un presupuesto mucho menor, se va a reducir, y además el reparto, cómo va a ser ese reparto, cómo se va a repartir, si se reparte a nivel de los países miembros, por comunidades, que eso es otro tema, otra pelea que tendremos, pero lo más importante para nosotros es saber de una vez por todas, y yo creo que hubiese sido importante que se hubiese hecho ya, es qué fondo vamos a tener de la paz en el nuevo marco comunitario, que hasta ahora tenemos una incertidumbre importante, cuál va a ser y qué reducciones vamos a tener. Y aquí hay una pelea indiscutiblemente, que todo el mundo sabemos, y todas las organizaciones agrarias y todos los entes sociales, con un frente común hay que hacer, pero hay una cosa que está clara, de que hay una lucha dentro de la Comunidad Económica Europea con países del este, con los países mediterráneos, lo cual aquí vamos a ver quién se va a llevar gato al agua en este sentido. Y esto nos puede perjudicar muchísimo a la agricultura y a la ganadería, sobre todo en Andalucía y en nuestra provincia, indiscutiblemente. Antonio. Sí, bueno, contestando a tu pregunta, pues efectivamente era previsible y es adecuado, nosotros lo íbamos solicitando hace ya tiempo, el que se aplazara la aplicación de la nueva reforma, partiendo de que es una reforma mala para las zonas más productivas, como en la zona en la que estamos, a diferencia de otras zonas menos productivas, pues le afecta mucho más esta reforma. Y es adecuada porque, bueno, el ritmo en el que se han llevado las negociaciones, hay que recordar que esto se presentó una comunicación de la Comisión en el año 2010, que en el 2011, el 12 de octubre de 2011, fue cuando se presentaron las propuestas, y el ritmo de la negociación, evidentemente, como se ha dicho anteriormente, va marcado por el ritmo de la negociación de los presupuestos. Los presupuestos hubo un intento, y recordemos que cuando hablamos de presupuestos estamos hablando de presupuestos de la PAC en el conjunto de las perspectivas financieras de la Unión Europea, o sea, de todo lo que la Unión Europea dedica a todos los sectores. Entonces, evidentemente la discusión está siendo muy fuerte. En noviembre hubo una cumbre de jefes de Estado en la que no se llegó a un acuerdo, y se retomará el día 7 y 8 de febrero en Bruselas esas negociaciones del presupuesto, y dependiendo de cómo quede la negociación agrícola dentro del presupuesto, lógicamente las negociaciones tomarán un ritmo más rápido o más lento hasta, digamos, su promulgación. Todo hace pensar que antes de junio-julio, que es lo que tiene marcado ahora mismo la presidencia de la Unión Europea, hasta junio-julio no se tendrá la normativa comunitaria, pero llegando a tiempo, antes del verano, a tener la normativa comunitaria, hay que recordar que, por poner un símil que yo creo que es más fácilmente comprensible, en Europa la normativa lo que se van a hacer son las mimbres, pero no nos olvidemos que después del verano hay que hacer canasto en España, y viene donde un poco la discusión que se ha venido a llamar la discusión hispano-española. Es una discusión que va a tener posiblemente más tensión incluso que la negociación europea, y es entre las comunidades autónomas y el Ministerio. Evidentemente, a priori, los intereses pueden ser distintos entre comunidades autónomas, no afecta igual a todas las comunidades autónomas. Por poner un dato que sirva un poco de ejemplo, el derecho medio de ayuda por hectárea en el pago único en Andalucía es de 414 euros por hectárea, frente a derechos como de Castilla-La Mancha, Castilla-León o Extremadura, pongo esos tres ejemplos, digamos, por las zonas con más extensión agraria, son de 200, son de la mitad, con lo cual los intereses son distintos. Creo que va a haber tensiones en cuanto a llegar a un consenso con todas las comunidades autónomas, y creo que esta reforma es vital para Andalucía, y es vital
para una zona concreta como es el Bajo Guadalquivir. Yo diría que dentro de toda Europa, y no estoy exagerando, dentro de Europa el mayor impacto de la reforma, si se mantiene en los términos actuales que propone la Comisión Europea y no se imprime más flexibilidad, que lo hay, y en eso ya hablaremos a lo largo de esta noche, de los posibles aspectos positivos que se pueden sacar o mejorar dentro de lo malo que es la propuesta. Lógicamente hay dos sectores, todos los sectores se verían afectados, el secano también se vería afectado, porque evidentemente los importes van a bajar, pero teniendo en cuenta el importe, digamos, por comarca o por cultivo que actualmente se distribuye a lo largo de Andalucía, sin duda alguna el 1,5 millones de hectáreas de olivar y la zona del Bajo Guadalquivir serían las zonas más afectadas, lógicamente porque son los que tienen unos derechos, unos importes de derechos más altos, que viene evidentemente porque son cultivos cuyos importes son más altos porque se han calculado en base al trabajo, al empleo que da esos cultivos, a los costes de explotación y por tanto todo lo que es el Bajo Guadalquivir, y cuando me refiero al Bajo Guadalquivir me refiero tanto a la margen derecha como a la margen izquierda del Guadalquivir, al cultivo del arroz, remolacha, algodón, tomate de industria, serían sin duda los más afectados. Por tanto, y vuelvo a la pregunta tuya, era previsible, es adecuado, porque a 1 de enero del 2014 es imposible tener la normativa implementada a nivel nacional y, sobre todo, una cosa muy importante, que el agricultor sepa concretamente de qué va esta nueva reforma. Por lo tanto, no da tiempo a informar al agricultor. Y hay un ejemplo muy claro que pasó en Inglaterra en el año 2005, cuando se aplicó la PAC actual, y es que por adelantar un año, o sea, por ir lo más rápido posible en aplicar la PAC, los agricultores cobraron a los 2 años esa PAC, porque no hubo problemas importantes, digamos, la implementación nacional. Pero cogiendo como ejemplo lo que tú decías, el agricultor de aquí, de esta zona, del Bajo Guadalquivir, el agricultor palaciego, ¿puede pensar que este retraso puede permitir que se consigan cosas que hasta ahora no se habían conseguido? ¿Este retraso puede traer aspectos positivos? Pues sí, porque parte, como bien ha dicho Antonio, una parte de la negociación se va a hacer en Bruselas, que nos queda bastante lejos, pero otra parte del canasto pues se va a realizar aquí, entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y hay cuestiones como que se puede realizar esta nueva PAC en función en función de cuestiones socioeconómicas, en función de la productividad, en función de zonas agronómicas comunes. El Bajo Guadalquivir y el olivar pues tienen unas zonas agronómicas muy comunes, con lo cual hay un espacio que es nuevo que se abre y es de las regiones productivas. Las regiones productivas que pues lo veremos una vez que tengamos la normativa europea cerrada, que ahora mismo pues están las 8.000 enmiendas debatiéndose y todavía queda un tiempo para que se plasmen en los documentos finales, pero habrá que luchar y pelear para que zonas agronómicas comunes como el olivar, como el Bajo Guadalquivir, pues se respeten en cuanto a que no vayamos a cambiar de un pago único en esta zona, que puede estar entre 800 y 1.100, por ahí más o menos, que baje pues a 160 euros. A 160 euros, con las inversiones en modernización de regadío, en costes de producción, etcétera, y teniendo además unos cultivos donde nos ha llevado la política agraria comunitaria a trabajar con cultivos casi por debajo, que estamos vendiendo en los mercados internacionales, casi por debajo de los costes de producción. Por lo tanto, el impacto aquí puede ser bastante grave, por lo tanto, es bastante importante el trabajo que tenemos que hacer desde aquí, con nuestras administraciones más cercanas, con nuestro Ministerio de Agricultura, con nuestra Consejería de Agricultura, para que las únicas industrias que están echando humitos en esta zona son la agricultura y la ganadería, son las únicas que están manteniendo el empleo. Si nos cargamos la agricultura, pues vamos a ver dónde vamos todos. Ya hemos visto y todos tenemos familiares, amigos y demás que tenían una pequeña empresa de construcción y que se han quedado todos raspados y que están todos en el paro. Y si ahora se cepilla la agricultura, ve dónde vamos a ir. Por lo tanto, es una cuestión bastante seria, de la cual depende pues el tejido socioeconómico que mueve ahora mismo el medio rural en Andalucía y más en el Bajo Guadalquivir, con cultivos como el algodón, como el tomate, como las frutas y hortalizas, como el olivar, etcétera, etcétera, que vamos a tener que pelearlo y bien, y buscando alianza entre todos, dejando, como dije antes, pelos en la gatera para hacer lo que nos demandan los agricultores, que salvemos lo mejor que podamos esta difícil situación.
Sí, nosotros seguimos pensando de que esto no va a solucionar prácticamente, desgraciadamente, no va a ser un giro importante ni radical del cambio de la política que ya el propio comisario anunció ya en Bruselas. No creemos que vaya a cambiar, pero bueno, no lo teníamos que iba a ocurrir. Lo que sí hay un tema que tenemos que estar muy vigilantes, indiscutiblemente todo el sector, tenemos que tener una unidad de acción, las organizaciones agrarias. Yo creo que aquí nos tenemos que poner de acuerdo, por el bien de nuestros agricultores en Andalucía y sobre todo en la provincia de Sevilla, un sector, como bien se ha dicho anteriormente, como es el Bajo Guadalquivir, como tanto la margen derecha como la margen izquierda, tanto en los productos como es la remolacha, que estamos teniendo grandes problemas en la zona de aquí de los Palacios, y tenemos problemas del arroz, tenemos problemas del algodón y además tenemos grandes problemas de financieros. Los agricultores no pueden aguantar más, además le tardan mucho incluso las ayudas. Los agricultores estamos prácticamente en las últimas. Las administraciones tienen incluso que ser mucho más consistentes y además presionar mucho más tanto el gobierno de la Junta de Andalucía a Madrid, Madrid a Bruselas, porque la verdad esto es un gran problema para nuestra tierra. La tierra de Andalucía hemos sido agricultores y ganaderos de toda la historia y esto es un problema que muchas miles y miles de familias y explotaciones se están quedando en la ruina y se están cerrando. Esto supone de que mucha gente tenga que emigrar de nuestros territorios. Se ha mantenido la agricultura. La agricultura ha mantenido en el territorio la estabilidad de nuestros vecinos, por lo cual, y además se ha generado empleo y empresas. Todos los días se cierran empresas. Y un tema importante, si la paz no llega, las ayudas pronto y se cuantifica y que tengamos la seguridad ya de cuál va a ser lo que se va a aprobar en Europa. La verdad, nosotros no sabemos, los propios agricultores, yo lo digo como ganadero, lo estamos pasando todavía mucho peor que los propios agricultores. Y os quiero decir con esto, hay un frente común o aquí se va a modificar muy poquito. Y estamos convencidos que esto se va a modificar muy poco. Y esto va a perjudicar muchísimo en el nuevo marco comunitario a los propios agricultores. Y la situación es inaguantable, sobre todo en toda la zona del Bajo Guadalquivir, más que en ningún sitio por el tema de los productos que estamos produciendo en eso. Y debemos que se están cerrando empresas agrícolas como son explotaciones ganaderas en nuestra provincia. Es decir, que va a ser un tiempo prácticamente perdido. Yo pienso que es un tiempo prácticamente, desgraciadamente, una agonía. Alargar más la agonía, bajo nuestro punto de vista de nuestra ¿Qué opinas al respecto? Bueno, comentabas que si esto de alguna forma iba a beneficiar al agricultor la ampliación de un año. A ver, partimos, como he dicho antes, de que estamos hablando de una propuesta muy mala y sobre todo para las zonas productivas como la que estamos del Bajo Guadalquivir. El ampliar un año más, pues vuelvo a decir, es inevitable. Es inevitable porque es que no da tiempo a que entre el 1 de enero de 2014. Pero Antonio, perdona, sí. ¿Crees que en este tiempo se van a lograr cosas que no se hayan logrado antes? No, ya no es cuestión de lograr o no lograr. Vamos, las líneas básicas de la propuesta que ha puesto la Comisión, pues prácticamente, y aquí se ha visto la semana pasada con las enmiendas que ha presentado el Parlamento Europeo, que además juega un papel importante en esta reforma de la PAC, porque es la primera vez que entra en vigor, digamos, el tratado que se llama de codecisión. Hasta ahora la reforma, digamos, eran los ministros los que decidían la reforma en este caso de la PAC, y actualmente ya entra el Consejo, el Consejo y el Parlamento Europeo en un 50% cada uno, con lo cual el informe que ha presentado el Parlamento tiene un valor indudable, porque es 50%, digamos, del voto. Y el Parlamento ha continuado las líneas básicas que ha propuesto la Comisión, con lo cual las líneas básicas que ha propuesto la Comisión en su propuesta van a seguir. Da tiempo, es que la cuestión de ampliar un año, yo creo que es que no tiene tampoco mayor importancia dentro de lo que es la reforma de la PAC, en el sentido de que, como te he dicho anteriormente, es que es imposible aplicarla en el 2014, pero además hay que tener en cuenta una cosa: si estamos hablando de una propuesta que sabemos todos que va a ser mala, que mediante ese frente común que efectivamente compartimos las tres organizaciones agrarias, en el cual y de hecho tenemos firmado un documento desde, creo que fue en marzo del 2011,
si no recuerdo mal, 4 de marzo de 2011, un documento conjunto de todas las organizaciones agrarias y de las cooperativas, en el sentido de que hay unos intereses muy claros para Andalucía que no se deben no debemos de despistarnos de ellos, ¿no? Sobre todo de mantener la importancia de esa diversidad de cultivos que tenemos, como he comentado anteriormente. Pero el ampliar un año más, hay que tener en cuenta que si la propuesta es mala, lo que vamos a intentar es de que hay ciertos flecos, ciertas ventanas que se pueden abrir dentro de esa reforma, dentro de esa propuesta, en la cual, pues bueno, amortiguemos el golpe. O sea, dicho de alguna forma, el golpe va a venir seguro, pero hay forma de amortiguarlo. Evidentemente, en este tiempo podemos intentar buscar esa fórmula de amortiguar, pero de todas formas la PAC va a ser mala, con lo cual prorrogar un año más lo que hay actualmente, pues evidentemente es un año que le ganas al golpe, digamos, que te va a venir. Dicho también hay que indicar que, dicho de paso, que independientemente de que la PAC, el modelo de PAC, el modelo de ayuda, como lo cobra el agricultor a partir del 2015, aunque se amplíe un año, para el año que viene, el 2014, la Comisión está preparando un borrador de reglamento en el cual sirva para ese año de transición, ese año 2014. Y, lógicamente, los ajustes presupuestarios que se espera se aprueben en el mes de febrero van a tener su repercusión ya para el año que viene. O sea, la PAC se podrá ampliar el nuevo modelo al 2015, pero en el 2014 sí vamos a ver ya un efecto del ajuste presupuestario que hay ahora. O sea, si sigue el mismo modelo, dicho de alguna forma, si yo tengo ahora unos derechos, para el año que viene seguiré teniendo ese mismo modelo que tengo ahora mismo, pero evidentemente los importes ya van a ser menores. Lo que pasa es que todo hace presagiar que van a ser todavía mayores de los que espera a partir de 2015. Con lo cual, ya digo, prorrogar sobre todo lo que da es tiempo para negociar más ampliamente y buscar flecos de flexibilización dentro de la PAC y presupuestariamente, evidentemente, para el agricultor sí va a beneficiarle. Sí, totalmente de acuerdo. En cuanto a que lo que va a venir es mucho peor que lo que hay, bastante peor que lo que hay. Y si tenemos un año más, como si tenemos 3. Como si tenemos 3, que si tuviéramos 3, pues mejor. Pero vamos a tener tan solo hasta el 1 de enero del 2015. Y lo que nos va a dar tiempo es para que trabajemos aquí juntos con nuestras administraciones, con nuestros partidos políticos, las 3 organizaciones, defendiendo al agricultor que realmente genera empleo, que desarrolla la actividad de su pueblo y que ejerce la actividad productiva, no a los que tienen un cortijo con ciervos, con muflones y que además le van a dar ayuda. Eso pues debería de prohibirse. Pues lo que nos va a dar tiempo es a que exijamos y trabajemos de la mano con la administración para empezar a construir otro modelo de agricultura que, si es posible, en torno y en base a la soberanía alimentaria. Ahora mismo lo que plantea la Unión Europea no es ni más ni menos que desmantelar aún más la agricultura productiva nuestra y además la mediterránea, la que conocemos más cercana, fruta, hortaliza, olivar, y donde existe apoyo público, eliminarlo, que ahora mismo existe apoyo público pues en toda la zona productiva del Bajo Guadalquivir, a través de los derechos que hemos adquirido con el algodón, con la remolacha, con el tomate industrial. Eso quita el apoyo público, casi lo quita entero, y al resto de la gente de fruta y hortalizas, pues al mercado y ser competitivo. Y ser competitivo pues significa, y es una mentira muy grande, lo de la competitividad, es producir mucho, muy barato. Y lo que no tiene lógica en estos momentos es que ahora pues tengamos las mejores naranjas de toda Europa, que el agricultor, el que la esté cobrando, la está cobrando a 8 céntimos, digo el que la está cobrando porque mucha gente la está dejando en los árboles, y mientras tanto pues tenemos en el Mercadona naranja de Argentina, que a lo mejor es hasta del Bárcena, del corrupto este, ¿sabes? Pues naranja de Argentina tenemos en el Mercadona, y a lo mejor en nuestros pueblos las encontramos un poco más barato, pero te vas a Sevilla, a Bilbao, a Madrid, y no están a menos de 80 céntimos, de 1 euro, hasta 1,20 €, mientras que el agricultor aquí se está arruinando. Y nosotros pues a producir mucho, muy barato, y a llevarlo todo al extranjero, pero baratito, para que los especuladores se llenen las botas. Tomate, por ejemplo, tenemos el mejor tomate casi de Andalucía aquí en Los Palacios, con la variedad de tomate tradicional que tienen Los Palacios. Pues resulta que ahora lo que está facilitando la Unión Europea no es ni más ni menos que pueda entrar todo el tomate de Marruecos, de Túnez, de Argelia, de toda la cornisa del norte de África, pues que metan todo el tomate que quiera
sin garantía de salubridad de ningún tipo, utilizando productos fitosanitarios prohibidos aquí hace 30 años, explotando a los trabajadores de allí que le pagan una miseria y con un dumping social impresionante. Pero se cogen los fondos comunitarios europeos que se trasladan al desarrollo rural para que determinadas empresas centroeuropeas y algunas españolas pues se vayan a explotar los recursos naturales del norte de África para poder vender aquí, a Centro Europa, el que es fruta y hortaliza, lo que producimos los españoles y lo que producimos los andaluces. Y esto es inadmisible. Aquí tenemos, y son dos ejemplos claros de lo que están haciendo, y ya de lo que han hecho, por ejemplo, con la remolacha, que con la remolacha pues resulta que teníamos un sector que estaba totalmente regulado, donde producíamos 1 millón de toneladas de azúcar y consumíamos 1.200.000 aproximadamente, teníamos abastecimiento, y resulta que la Unión Europea le da la media vuelta en un sector que no le costaba ni un duro a la Unión Europea ni al Estado español, donde el agricultor tenía un precio garantizado, el consumidor también y la industria también, pues con dinero público europeo, que también es nuestro, pues ponen un montón de dinero. ¿Para qué? Para meter y poner 6 millones de toneladas de azúcar excedente de ¿quién? De Francia, de Alemania, de Inglaterra, del Centro Europa, pues que estaban con excedente, pues hacerla buena. ¿Cómo? Destruyendo toda la producción del sur de Europa, incluida la española, y poniendo dinero para que se cierren fábricas, bajando el precio a la mitad a los productores españoles, y ahora nos encontramos con que está casi desaparecida la remolacha en el sur de Europa, y en España queda tan solo un 30% de la producción. Tenemos que importar azúcar ¿de quién? De los alemanes, de los franceses, y ahora ¿a cuánto? Pues al doble de lo que comprábamos antes el azúcar. ¿Y por qué ese ataque a la agricultura productiva de aquí, concretamente de esta zona de España? Pues está muy claro, porque Centro Europa lo que quiere es garantizar sus producciones estrellas, que son la mantequilla y la leche, la carne, los cereales, y el resto, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues irse a terceros países a producirlo muy baratito, teniendo casi esclavos, y aquí pues que nos quedemos de consumidores, y aquí viva el paro y a tocar las palmas. Entonces yo creo que eso tiene que cortarse tajantemente, y tienen que ser medidas internas, y lo primero, que lo primero sea lo nuestro, y arbitrar medidas que nos dejen hacer a los agricultores, pues poner nuestros precios de mercado, y que al mismo tiempo una ley de cadenas agroalimentarias en la cual haya un precio para el agricultor y un margen razonable para todos los que intervienen en la cadena de valor. Y lo que no es justo que se esté pagando la naranja a 8 céntimos o casi no se la estén pagando, mientras que el consumidor está pagando pues 10 veces más o 15 veces más. Y eso hay que atajarlo, y eso se puede hacer desde aquí. ¿Qué pensáis? ¿Tenemos poca fuerza, tenemos unión para insistir en lo que decía José Antonio, para reivindicar esa agricultura productiva, o España se ha quedado sin fuerza en la Unión Europea? Yo creo que España se ha quedado, yo creo que tenía que haber empujado mucho más en Bruselas. Nuestros políticos tenían, tanto de las comunidades autónomas como del gobierno central, tenían que haber empujado mucho más en Bruselas. Yo creo que nos hemos quedado demasiado cortos, y además nos ha ocurrido de que tenemos un plazo de 1 año más que no nos va a solucionar, que era previsible, pero que a nosotros radicalmente la reforma no vemos que vaya a haber ningún cambio. Con lo tanto, esto, 1 año más, que ya no había cambios, que para nosotros sería importante que hubiera cambios con un mecanismo de nuevos mercados, y además un mecanismo que fueran las ayudas a la productividad, que nosotros creemos que no va. Además se abre una brecha importantísima, que es la brecha de nuevas hectáreas que no son productivas. Las hectáreas que no son productivas, eso va en incremento de las hectáreas que son productivas, con lo cual eso para nosotros es muy peligroso, porque vamos a tener que repartir los fondos con mucho más hectáreas que anteriormente, con lo cual esto nos supone también 1 año más que mucha gente pueda declarar más hectáreas. Estábamos en 17 millones de hectáreas, pues nos iremos a 37 millones de hectáreas, con lo cual esto nos puede perjudicar muchísimo a los agricultores, sobre todo a los agricultores de nuestras comarcas y de nuestra provincia. Yo pienso de que tenemos que ser mucho más conscientes, el propio gobierno y las organizaciones agrarias tenemos que tener una unidad de acción, y además tenemos que ver y ser muy vigilantes a partir de la fecha del 7 y el 8, que es la primera reunión, y después al 15 de marzo, a ver cómo van a ir las negociaciones, porque yo creo que no se va a mover prácticamente nada, y esto nos va a perjudicar a nuestros agricultores y ganaderos en nuestra provincia y en Andalucía, concretamente todo el país, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en qué está ocurriendo en la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla constantemente se están cerrando explotaciones, los agricultores ya no pueden aguantar más, los agricultores están hartos de que les digan que que le ofrezcan
ayudas, que van a venir ayudas, y no vienen los agricultores, le llegan las ayudas tarde, los agricultores están trabajando por bajo del precio de producción, no pueden aguantar más. Algunos de los agricultores, que estamos constantemente los organizaciones hablando con ellos, y nos dicen, es que preferimos irnos al paro y cerrar nuestras explotaciones, porque es que ganamos menos que una persona que está ganando el subsidio, que ya está teniendo problemas del subsidio agrario. Entonces tenemos que intentar de que nuestras explotaciones se protejan con esas ayudas, que le lleguen las ayudas en el tiempo y forma que ellos puedan, y además, sobre todo, ese mercado que hay que tener. La gente tiene que saber un mercado justo de los precios, como nosotros como organización hemos dicho siempre que tenemos que tener un mercado mínimo para que la gente sepa en dónde invierte y que sus explotaciones puedan ser rentables. Incluso esto generaría empleo de muchas familias en la provincia de Sevilla. Yo, de verdad, no soy optimista en este sentido, porque creo que no se va a cambiar nada, porque no se ha cambiado en otros marcos comunitarios anteriores, no se modificaron y ahora tampoco se va a modificar. Con lo cual, vamos hasta un año, sí, que vamos, lo único que puede existir, que pueda beneficiar un poco, es que vaya pasando un poco en este año a ver cómo respira la crisis. Y yo, la verdad, no tengo ninguna esperanza que la crisis vaya a cambiar en este año que tenemos de prórroga. Yo creo que puede incluso aumentarse la situación todavía más. ¿Y cuántos agricultores se van a quedar en el camino? Pues se van a quedar muchísimos agricultores que es que ya no saben. Ellos mismos nos preguntan a las organizaciones agrarias qué vamos a hacer si no podemos seguir, si no tenemos ni para la luz. La luz ha subido, el gasoil ha subido, los cereales en la ganadería, los piensos han subido. No pueden aguantar más. Quiere decir, o esto se toman medidas contingentes rápidas, o los agricultores nos vamos a encontrar con más de un 50% de las explotaciones que cuando nos lleguen las ayudas del marco comunitario nuevo, pues la mitad de los agricultores se hayan quedado en el camino. Y esa es la realidad. Y aquí decir que van a venir unas ayudas que nos lo ponen muy bonito, pero al final donde hay que ir es al tajo en nuestras explotaciones, ver los agricultores el día a día, cómo se están cerrando nuestras explotaciones y cómo los grandes se están haciendo más ricos y los pequeños más pobres, con lo cual esa es la realidad. Y además esto está afectando también al conjunto del empleo en nuestra provincia. No hay peonada ya, ni siquiera. Yo, la verdad, ya entraremos en otros puntos, pero de verdad, el tema es preocupante. Y los agricultores, cuando hablan con nosotros, nos dicen, las organizaciones agrarias tenéis que uniros y además para apretar mucho más, tanto al gobierno de la Junta de Andalucía como al gobierno de España, y que el gobierno de España, pues también en Europa, sea mucho más claro y más contingente. Y además, eso es cierto. Afortunadamente, las organizaciones agrarias, tenemos que decir que hemos ido de la mano en esta ocasión, y eso ha podido ser también que podamos. Pero, ¿qué hemos conseguido con ese plan de acción? Pues bueno, que nuestros propios agricultores pues están en la última, están en la ruina, que es la realidad, y hay que llamarlo así. Y además se lo preguntamos a cualquier agricultor y dice, yo ya no quiero saber nada del campo, es que no sé, es que si pudiera vender mi explotación la vendía. ¿Esto qué quiere decir? Ten en cuenta que tenemos un grave problema, el problema que tenemos alimentario en el mundo, y el campo, yo que vengo de familias de la agricultura y de la ganadería, puedo deciros que ha sido lo que ha mantenido el equilibrio en las zonas rurales y que la gente se mantenga en nuestros pueblos. Y cuando esto desaparezcan, que yo, la verdad, a lo mejor soy muy pesimista en este tema, pero os quiero decir que es que yo lo estoy viviendo diariamente, en explotaciones ganaderas como explotaciones agrarias, que es que la gente no puede aguantar más, y esta es la situación. Y además le pregunto a cualquier agricultor y ganadero y te dice, muy bien, ¿cuándo van a aprobar esto? ¿Un año más que vamos a seguir lo mismo, más de lo mismo? ¿Qué va a ocurrir después dentro de un año? ¿La situación económica va a cambiarse? Pues la verdad, no tiene ningún perfil que vaya a modificarse y a cambiarse. Por lo tanto, estamos en una situación gravísima, y hay que decirlo así. Antonio, ¿crees que tenemos fuerza, que debe existir más unión, que los políticos deben hacer un poco más por nuestra agricultura? Hombre, coincido en el diagnóstico que se ha hecho ya anteriormente. El diagnóstico del sector ahora mismo, hombre, hay que tener en cuenta que hay cifras muy negativas, también hay cifras positivas. Hombre, yo resaltaría los últimos datos de renta agraria, que en el caso de España, pues este año 2012 ha sido del 0,9%, más que en el 2011, pero eso no nos debe de engañar, porque el que haya tenido un incremento del 1% prácticamente con respecto al 2011, no debe de enmascarar de que estamos a unos niveles de renta en el sector agrario del año 1994, son con el nivel de renta con lo que lo estamos contemplando, o sea, hace 18 años. Eso no ocurre en ningún otro sector económico. Hay que tener en cuenta que, como también se ha dicho, el incremento de coste
es brutal. El incremento de coste anual en el año 2012 ha sido del 5%, un 9% en la energía, un 7% en temas de fertilizantes. Bueno, no digo una energía, digo el incremento anual, porque desde que se terminó, y eso los agricultores de riego lo saben muy bien, porque lo están sufriendo en su factura, desde que se terminó la tarifa especial de riego en el 2008 ha aumentado en un 400% la tarifa eléctrica, siendo hoy día el segundo coste en una explotación agraria. Por tanto, los costes han aumentado. Hay un dato muy significativo en el tema de la renta agraria, desgraciadamente, y es que un 30% de media de la renta agraria provienen de las ayudas. Ayudas, subvenciones, compensaciones, como se quiera decir. Digo desgraciadamente porque ningún agricultor de los que nos estén viendo, evidentemente, querría recibir ningún tipo de ayuda. O sea, pero claro, para no recibir ningún tipo de ayuda, lógicamente tendría que haber otros mecanismos de mercado que te garantizaran un precio digno. Cuando hablamos de la reforma de la PAC, prácticamente nos centramos en el tema de los pagos directos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como no hay otras medidas que se hayan puesto en marcha, desgraciadamente, vuelvo a decir, dependemos en gran medida, en muchos de los cultivos, de ese nivel de ayuda. Nivel de ayuda que también tengo que decir que está totalmente legitimado dentro de la PAC. O sea, la PAC el modelo de PAC que tenemos en Europa es muy barato de cara al consumidor. Es muy barato de cara al consumidor en tema de calidad, de cantidad, de salubridad, o sea, en tema de respeto laboral, de respeto de medio ambiente, de condiciones medioambientales, de condiciones laborales. Pero, desgraciadamente, en esta reforma de la PAC, cuando se anunció por parte del comisario hace 2 años, pues sí, teníamos evidentemente las expectativas de que se centrara más en el mercado, en medidas de mecanismos de gestión de mercado que permitiera pues llegar a una distribución en los beneficios a lo largo de la cadena alimentaria justa a lo largo de todos los eslabones de la cadena. Desgraciadamente, las propuestas de la reforma de la PAC, que se dividen prácticamente en 3 grandes bloques, por un lado los pagos directos, las ayudas directas, por otro lado lo que llaman la OCM única, que son, digamos, las medidas de mercado, y por otro lado el desarrollo rural, que también es muy importante, porque ahí entraría todo lo que son apoyos a las inversiones, a los jóvenes agricultores, a la modernización de explotaciones, a las industrias agroalimentarias. Sin embargo, lo que más nos centramos en el tema de los pagos directos, porque desgraciadamente, ya digo, en los otros 2 bloques, pues fundamentalmente en el tema de la OCM única, que es lo que esperábamos, que hubiera mecanismos de mercado que permitieran pues mantener o estabilizar precios en los distintos sectores, pues la verdad no ha habido logros importantes. Por tanto, bueno, en el caso sí también hay que decir que todas estas medidas de reforma de la PAC va acompañada de otros temas de negociaciones en Europa importantes, como son los acuerdos con los países terceros. El año pasado pues hemos tenido la entrada en vigor ya del acuerdo con Marruecos, que nada más que empezar pues ya ha empezado a haber algunos problemas y tendremos que hacer su seguimiento, porque ya no es solo al tomate, sino que también prácticamente todos los productos están liberalizados. O sea, no tienen aranceles ahora a la hora de exportar de Marruecos hacia España, y ahora pues estamos a expensas del nuevo acuerdo con Mercosur, el acuerdo con Canadá, con Estados Unidos. O sea, se abre un año importante también en el tema de las negociaciones. Ahí creemos que rotundamente se ha perdido el principio de preferencia comunitaria, que es el principio que regulaba precisamente de que hubiera una preferencia, como su palabra dice, a la producción europea frente a la producción de países terceros que están compitiendo deslealmente con nuestras producciones. Muy bien, pues con la intervención de Antonio vamos a hacer una pausa publicitaria y regresamos hablando de la PAC y de agricultura. Regresamos tras nuestros compromisos publicitarios, lo hacemos, les recordamos, en A Debate, hablando de los aspectos negativos o positivos que tiene el retraso de la entrada en vigor de la reforma de la política agrícola común. Estamos con representantes de las distintas organizaciones agrarias y vamos a adentrarnos en otra cuestión relativa a la PAC. Los presupuestos globales, las formas de reparto, ¿qué es más importante? ¿Qué considera COA que es más importante? Por supuesto, la forma de reparto. El presupuesto lo va a determinar la Unión Europea y eso va a ser una lucha entre los países centroeuropeos
la reducción va a ser importante, pero más importante sería aún más si la forma de reparto se plantea tal cual quieren. Tal cual quieren, pues ¿qué? Pues que agricultor activo es cualquiera que tenga al menos el 5% de ingresos a través de la agricultura, que puede ser cualquier empresa inmobiliaria, un fondo de inversión, un grupo de banqueros que han comprado tierra, etcétera. Pues eso están en la fila de que pueden cobrar fondos de la Unión Europea para la agricultura, cuanto no debería ser. Y luego, ¿qué tierra es la que puede cobrar? Pues resulta que puede cobrar todas. Todas, en cuanto a que ahora mismo en España hay 17,5 millones de hectáreas que están cobrando derechos de pago único, y se puede pasar a 38,9 millones de hectáreas que pueden cobrar, porque ahí van a entrar todas las dehesas, todos los pastos, todos los cortijos estos grandes, que pueden ser de señoritos o no, pero que pueden ser de grupos de inversores, que pueden ser de banqueros, etcétera, que van a tener el mismo derecho sin generar empleo, sin generar absolutamente nada, y que están cogiendo dinero por los muflones, por los ciervos y por la cacería, pues van a coger el mismo dinero por hectárea que un agricultor que ha hecho una fuerte inversión en modernización de regadío, que genera empleo a través del cultivo del algodón, del cultivo del tomate, de la agricultura productiva que tenemos en esta zona. Pues lo que van a hacer es llevarse los fondos que hay aquí ahora mismo en los pagos desacoplados, se los van a llevar pues estos señores, estos especuladores y esta gente que no tienen nada que ver con la generación de empleo ni con la agricultura productiva. Por lo tanto, es muy importante cómo se va a repartir, y lo que no vale es que ningún político nos diga voy a mantener el mismo cheque presupuestario para España o para Andalucía, porque nos da igual. Si llega el mismo cheque pero se reparte de esa manera, el dinero va a ir para una gente ajena al sector productivo y a la generación de empleo. ¿La reforma contempla este tipo de reparto? Sí, tal como está planteado ahora mismo, este tipo de señores pues tienen el mismo derecho que un agricultor a llevarse el dinero, y lo que va a haber es una transferencia y un trasvase de dinero de la agricultura productiva, de la agricultura generadora de empleo, de la agricultura que ha hecho fuertes inversiones, a otro tipo de superficie que no es ni agricultura, de gente que simplemente son propietarios, señoritos, banqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Me imagino que también en contra, ¿no? Bueno, nosotros hay una cosa, para nosotros son importantes las dos cosas, tanto el reparto que se vaya a hacer como el presupuesto que se apruebe en Bruselas, pero indiscutiblemente donde tenemos que ver cómo va a ser ese reparto, que no estamos de acuerdo en absoluto, porque nosotros creemos que tiene que ir a la agricultura productiva, no a lo no productivo, a pastos. Tenemos que ir a una agricultura productiva, que es donde tienen que ir los fondos, porque claro, si no van a la agricultura productiva, se van a beneficiar, como bien han dicho anteriormente, se van a beneficiar gente que no estaba beneficiando anteriormente en las ayudas y se van a beneficiar ahora. Y eso va de incremento a los propios que teníamos a la agricultura productiva. Con lo cual eso es una preocupación importante para nosotros, cómo va a ser ese reparto. Ese reparto, por eso tiene la importancia, si teníamos que enumerar del uno a uno de los dos puntos, yo pienso que sería más importante el propio reparto. ¿Cómo va a quedar ese reparto? Pues claro, aquí puede entrar gente que no ha tenido ayuda anteriormente, bueno, que ahora va a entrar. Y además por eso anteriormente, cuando yo decía de que había un problema de añadidura también del tema de un año más de prórroga, pues más gente se nos puede colar que anteriormente no tenía ayudas y que puede ahora solicitarlas, como no se parta de un mínimo de hectáreas a partir de ahí. Sí, claro, o del año anterior, no de hectáreas, de un año, de 2010 o a partir de eso, para que tengamos claro, porque si no se nos van a colar toda la gente que se quiera colar ahora mismo aquí, porque claro, van a tener el derecho, lo tienen ahí. Entonces, eso va en incremento de los propios agricultores que estaban actualmente, con lo cual eso es muy peligroso para nosotros. ¿Por qué? Porque ya si estamos mal, hay gente que va a venir ahora para hacer la tarta, hay que repartirla muchas veces más, y el agricultor que está trabajando diariamente en sus explotaciones, lo que les interesa, ni le interesa las normativas, ni le interesa lo otro, lo que le interesa es que su mochila, cuando llegue al final cuando llegue a su explotación, ellos sepan qué dinero van a tener para poder seguir con sus explotaciones, porque claro, el problema que estamos teniendo los agricultores y tanto los ganaderos es de que no sabemos si a final de la campaña cuánta pérdida vamos a tener y si vamos a seguir manteniendo nuestras explotaciones. ¿Y qué ayuda y cómo van a venir las ayudas? Porque claro, ¿y qué tipo de ayuda hasta dónde van a llegar? Porque si hacemos un reparto
y la tarta se va a fragmentar el doble que el anterior marco, por lo cual quiere decir que vamos a tocar a menos. Entonces, la mayoría de las explotaciones pequeñas que viven de eso y que trabajan en la tierra, de eso se van a quedar fuera. Y van a venir gente que no viven de las explotaciones y esos van a tener unas ayudas que anteriormente no las tenían. Y esto es donde a nosotros nos preocupa. Por eso el reparto es importantísimo para nosotros como organización, que a ver cómo se va a hacer, y que ahí sí que tenemos que entrar y estar muy vigilantes para que se haga un reparto que llegue verdaderamente a la agricultura productiva. Asaja, ¿qué piensa que es más importante? Sí, bueno, evidentemente es importante el cuánto y el cómo. A muy corto plazo, como digo, hasta de cara al 7-8 de febrero, que se va a repartir la tarta, como se ha dicho anteriormente, ha comentado anteriormente José Antonio, pues de cara a ese reparto de tarta, pues es importante el cuánto. Una vez que esté el cuánto, evidentemente va a ser importante el cómo. El cómo se reparte, pues evidentemente, bueno, quisiera recordar un poco las tres premisas fundamentales que la propuesta de la Comisión indica de cara a quién tendría derechos a partir de la nueva reforma de la PAC. Creo que es bueno recordarlo, que son, según la propuesta de la Comisión, aquellos agricultores que cumplan tres condiciones. Una, que en el 2014 o 2015, dependiendo de cuándo entre la nueva PAC, que bueno, ya seguramente será, como digo, en el 2015, después de haberse anunciado que se va a ver ese año de transición, serán aquellos agricultores que cumplan la condición de agricultor activo, agricultores que activaron al menos un derecho de pago único en el año 2011 y que tendrán tantos derechos nuevos como hectáreas elegibles presentes en el año 2015. Y el tema de las hectáreas elegibles es un tema fundamental, se ha comentado anteriormente. El tema de las hectáreas elegibles es el tema básico ahora mismo para España en las negociaciones en Bruselas. ¿Por qué? Pues porque, como bien se ha dicho, actualmente hay 17,8 millones de derechos, 17,8 millones de hectáreas que están percibiendo las ayudas de régimen de pago único. Si nos vamos a la superficie potencialmente elegible, que es la que quiere la Comisión que entre, serían 38 millones de hectáreas. Si se aplicara una tasa plana, y llamo tasa plana a lo que querría el comisario que se aplicase en España, que era una ayuda igual para todos, secano, regadío, esté en Aragón o esté en Andalucía, los cálculos ahora mismo nos llevarían a un importe de 120 euros si consideramos 21 millones de hectáreas, que es un poco el objetivo que se está poniendo España para el reparto. Si nos vamos desde luego a los 38 millones, estaríamos hablando de unos derechos de 60 euros por hectárea. O sea, eso es prácticamente, pues, haberse prácticamente cargado la PAC, porque ya no merecería la pena ninguna hablar de este tema. Otro tema importante, lógicamente, es en el cómo se reparte, es, pues, evidentemente, no aplicar esa tasa plana, no aplicar una ayuda igual para el secano regadío y no aplicar una ayuda igual para el regadío o el secano de la Campiña o de la Vega de Sevilla con respecto al secano que puede haber en Aragón, porque evidentemente el potencial productivo es muy diferente. Eso va a ser fruto de la negociación y evidentemente es un aspecto fundamental de cómo se diferencian, o sea, haya diferenciación, al menos el secano regadío y los cultivos permanentes, o sea, haya distintos grupos de cultivos. Y otro aspecto fundamental, lógicamente, es el agricultor activo, que serían los que tendrían capacidad, o sea, para cobrar esas ayudas, serían los beneficiarios de esas ayudas. En el tema de agricultor activo, efectivamente, nosotros apostamos por una definición donde se remarque la agricultura productiva, donde se exija, es que hay que recordar que ahora mismo las condiciones para una hectárea elegible son o que se dedique a la actividad agrícola, se dedique a la actividad ganadera o la mantenga vacía en buenas condiciones agrarias y medioambientales. Nosotros creemos que hay que ir más allá, hay que aplicar tiene que haber una capacidad productiva agrícola, ganadera que la sustente y con eso estaríamos también poniendo límite a la superficie de hectárea elegible. Por supuesto estamos en contra de que una superficie de pasto que no esté ligada a una actividad ganadera cobre, porque evidentemente hay que decir que dentro de los 38 millones de hectáreas potenciales hay en torno a 19 millones que son pastos y todos los pastos no son iguales. Nosotros estamos de acuerdo que sirvan aquellos pastos que estén sustentando un ganado, pero que evidentemente el que no tenga ganado pase a ser hectárea no admisible y por tanto no cargue sobre las hectáreas productivas. Y hay un tema también, en cuanto a la definición de agricultor activo,
hay un avance que ha hecho el Parlamento, en las enmiendas del Parlamento, donde se ha introducido digamos, la limitación a que ciertos tipos de empresas pues cobren ayuda de la PAC, o sea, una especie de lista negativa de empresas que, salvo que demuestre que efectivamente hace una actividad agrícola, ganadera, pues quedarían fuera de eso, pero, o sea, de poder percibir ayuda. ¿Qué pensáis? ¿Se puede conseguir que ese reparto sea más justo? ¿Va a ser difícil? ¿Se pueden llegar a negociaciones? Yo creo que va a dejar, vamos, todas las líneas marca a que bueno, el Parlamento, que al final pues podemos ver en el Parlamento Europeo hay una cosa que se puede ver claramente, que es un equilibrio de distintos partidos políticos, y ahí sí ha debido cierto consenso en que los Estados miembros puedan definir y marcar esa definición de agricultor activo. De hecho, el Parlamento ha eliminado el 5% de ingresos, fundamentalmente por el tema de la complejidad burocrática que ello conlleva, pero la definición de actividad mínima sí tiene que ser, sí, creo que ahí va a haber posibilidad para que el Estado miembro entre en esa discusión, y apostamos porque se pida. Es que ahora mismo la definición que pone la Comisión es que se mantenga una actividad mínima. Nosotros queremos que ponga actividad mínima productiva. O sea, ¿Qué pensáis al respecto? Tenemos claro cuáles son los objetivos de la Unión Europea y de los que están gobernando en estos momentos a nivel económico, pues la economía de mercados y demás, y que pues a España, Andalucía, nos quieren dejar pues de un país de servicios y consumidor, y que quieren trasladar la actividad productiva de lo que tenemos nosotros en Baluarte, que son frutas, hortalizas y producción mediterránea, olivar, aceite, aceituna de mesa, y las producciones que tenemos en esta zona, de algodón, tomate industrial, etcétera, pues desviarlas a otros lugares. Y su estrategia pues muy clara: bajar los fondos de ayuda directas que llegan a nuestra agricultura, y al mismo tiempo normas que faciliten pues la entrada de productos de otros países a precios más bajos, y que nos hagan pues producir pues por debajo de los costes de producción. Eso lo sabemos que es así, y eso está ahí. Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues no deprimirse, sino todo lo contrario, ponerse las pilas, engrasar los tractores y salir a la calle. Salir a la calle y exigirle a nuestras administraciones que hay otras formas de hacer política agraria, y que podemos y somos capaces de, a través de la soberanía alimentaria, pues garantizar la alimentación de nuestros ciudadanos. No olvidemos que en Sevilla hay cerca de 2 millones de habitantes entre el área metropolitana y nuestros 104 pueblos. Cerca de 2 millones de habitantes. Y en Andalucía tenemos 9 millones de habitantes. Y lo que es incomprensible, que mayoritariamente se estén alimentando con productos que vienen de fuera. Y resulta que aquí nos dedicamos a producir mucho y a vender barato para el extranjero. Y resulta que estamos dejándole nuestros mercados a producciones foráneas para que se la consuman aquí. Esto es el mundo al revés, y entonces tendremos que empezar a cambiar muchas cosas, y nuestros políticos se tienen que enterar que lo primero tiene que ser lo nuestro, y se puede empezar, pues, ¿con qué? Pues con las cuestiones que dependen de nuestras propias administraciones. Ahora mismo en Sevilla hay 362.000 personas, entre niños y niñas, que están entre colegios e institutos, y resulta que una parte importante se están alimentando en comedores escolares. Pues sabéis que pues la mayoría, aquí como somos tan listos y fomentando tanto el empleo, pues resulta que hemos desmantelado todos los comedores tradicionales de los colegios, los hemos desmantelado, hemos mandado al paro a las cocineras, a los cocineros, a los limpiadores, a todo el mundo. Y ahora resulta que nos alimentamos con catering, que es una palabra muy moderna y que queda de puta madre, pero que resulta que los catering, a pesar de que son empresas andaluzas, se subcontratan pues a empresas francesas y estadounidenses que compran la comida en el mercado internacional, la porquería más barata que se encuentren por ahí, que es lo que se están comiendo nuestros niños. Se están comiendo basura herméticamente cerrada, comercializada por un catering de Estados Unidos o de Francia. Y aquí pues nos quedamos mirando, pues no, tendremos que cambiarlo, y habrá que exigirle a nuestras administraciones más cercanas que la comida social, que los comedores escolares de nuestros niños se alimenten con los productores cercanos. Aquí tenemos la cooperativa de las Nieves, tenemos otra serie de cooperativas que producen de todo, y no van a ser capaces de alimentar los colegios, pues todos los que se le pongan por delante. Y el ejemplo de la cooperativa de las Nieves, 20.000 en Sevilla, 20.000 en Sevilla. Tenemos 2 hospitales con 7.500 camas, pues también se alimentan con
tenemos 200, eso en Sevilla, solamente 200 residencias de mayores, y así empezamos a hablar y hay muchas cosas que se pueden hacer y normativas que se pueden cambiar y que no necesitan ni un duro, solamente voluntad política. Yo creo que llega el momento de hacer cambiar las cosas para que nos dejen hacer a los agricultores lo que tenemos que hacer, y es alimentar a nuestra gente, pero cobrando un precio digno por nuestra producción, y que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, nuestros vecinos más cercanos y de nuestras ciudades se alimenten con productos nuestros que están garantizando la creación de empleo, no solo el mantenimiento, sino la creación. Se podría generar miles y miles de empleos si nuestros ciudadanos andaluces y sevillanos se alimentaran de lo que producimos nosotros, los agricultores y los ganaderos. Producción inmensa de empleo. Estamos ahora mismo desde la COA haciendo un estudio del número de empleo que se podía generar a través de ¿qué? De la soberanía alimentaria, de que nuestra gente se alimente con lo que produce nuestra gente, a precios, por supuesto, de competitividad garantizados, un precio razonable para el consumidor y precios justos y dignos para poder vivir para el agricultor y para el ganadero. Y para eso, ¿qué hace falta? Voluntad política, ni un duro. Y eso no depende de la Unión Europea, eso depende de nosotros. Y desde la COA lo tenemos clarísimo, que por ahí vamos a trabajar. Y por ahí va gran parte del futuro de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Y eso, pues haremos lo que tengamos que hacer. Por supuesto, al mismo tiempo que defendamos en nuestra agricultura tradicional de algodón, tomate, remolacha y demás, pues que el impacto de la PAC sea el mínimo y se tenga en cuenta pues la agricultura productiva, una zona donde ahora mismo, como el algodón y el tomate industrial y demás, que está manteniendo el único empleo que hay en nuestros pueblos y que se debe de garantizar, y que estamos haciendo una labor socioeconómica muy importante. Y al mismo tiempo que el tema de la financiación de nuestras estructuras productivas, de nuestras cooperativas, la financiación de nuestros agricultores y ganaderos, que nos han cerrado el grifo radical, aquí no le dan un préstamo ni a Cristo, y resulta que para funcionar nuestras estructuras productivas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo en nuestras cooperativas, se necesita financiación. ¿Y ahora el banco qué hace? Pues nos cierra el grifo. ¿Pero para qué nos cierra el grifo? Pues está prácticamente todo orquestado con todo lo que está sucediendo para que al final vengan 4 listos a comprarnos las cooperativas al peso del hierro, y estructuras productivas que valían millones de euros, pues llegan 4 listos a quedárselas a precio de coste. Se quedan con la cooperativa, hoy con una porque parece que lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal, ha sido la primera. Después se quedarán a lo mejor con otra, luego con otra y luego con otra. Y ahora que aquí, que estemos a las órdenes de 4 inversores internacionales, que la mayoría serán bancos de fondos de inversión oscuros, que ponen 2 caras conocidas para quitarnos y sacarnos la sangre. Pues no, esto hay que cambiarlo, y si se ha hecho un rescate para los bancos con el dinero sudado de todos los españolitos, pues habrá que hacer y defender una estrategia de defensa de nuestras estructuras productivas, y poniendo al sector agrícola y ganadero como sector estratégico de generación de empleo. Y habrá que hacer una reestructuración, un rescate o lo que haga falta. Lo que no se puede es mirar para otro lado y dejar que estos chorizos globales se queden con todo lo que tenemos. Por supuesto, la COA no lo va a permitir, y los tractores los vamos a engrasar ya, y vamos a estar en la calle ya. Es decir, que antes que mirar a Europa tenemos que ver también las políticas que se hacen a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo piensa José Antonio? Sí, mientras tengamos una agricultura que produzcamos por debajo de los costes de los costes que tienen los agricultores, difícilmente vamos a seguir y poder. Además, yo pienso de que se ha ayudado de cierta manera subvencionando a empresas españolas, incluso en terceros países, como en ejemplo Marruecos. Yo creo que para mí es una barbaridad, porque hemos estado ayudando a empresas españolas que se han instalado en Marruecos, y ellos mismos nos están haciendo la competencia ahora en España, o en Andalucía, o en la provincia de Sevilla, y eso lo sabemos todo el mundo. Yo creo que aquí los políticos, en este caso, tienen que poner pies en este sentido, y las ayudas que vayan directamente a nuestros propios agricultores y ganaderos, que son los que verdaderamente están necesitando, para poner estructuras que sean que se puedan rentabilizar y además modernizarlas. Y además tenemos que intentar que estos agricultores nuestros, pues bueno, tengan una calidad de producto, porque ese va a ser el futuro, tener alimentos alimentarios que lo podamos mandar a cualquier parte del mundo con una garantía sanitaria, y además que podamos tener esa garantía, pero que podamos producir, que tenga beneficio en nuestros agricultores. Y además hay que hacer una campaña también de promoción de nuestros productos,
que yo ayer venía de Madrid y vi en el aeropuerto, que además en este caso lo vi bien, que el Ministerio está haciendo una campaña en la estación de Atocha sobre el tema de la agricultura. Yo me alegro, por primera vez, bueno, pues la están haciendo. Yo creo que esto había que hacerlo en todas las provincias en España. Creo que esa campaña es necesaria para que nuestros productos sean productos que se puedan vender en toda parte del mundo y en todos los países, y además podamos ver, se está hablando mucho de Mercosur y vender productos nuestros a países hispanoamericanos. Yo creo que puede ser eso. Pero de verdad, yo también coincido de que los productos tenemos también que adaptarlos en nuestro territorio. Como bien ha dicho anteriormente, yo creo que hay aquí también recursos de venta de productos que lo que hay que darle es un empujoncito, hacer una buena campaña donde la gente compre nuestros productos, porque estamos viendo productos que además los productos nuestros lo están poniendo como productos reclamos en ciertas grandes como son, puede ser los Carrefour, o puede ser los Lee, o eso, que son extranjeros también. Por lo tanto, quiere decir con esto que tenemos que buscar nuestros productos que se vendan en nuestro territorio, y además que creamos que nuestro producto es un producto bueno y que tiene una buena calidad. Por lo tanto, tenemos que apoyar nuestros productos como una campaña, que eso vale dinero, que los propios agricultores no pueden pagarla, y entonces tienen de haber ayudas, que últimamente se ha realizado el info, como bien se ha dicho aquí, y estamos comprando productos que vienen de otro lado, que tienen mano de obra tercermundista, como nos está pasando cuando se ha abierto el abanico en los aranceles, sobre todo en Marruecos, que no solo va a ser Marruecos, que van a venir países como pueda ser Egipto y otros países africanos. Todos van a entrar con el tema de abrir las puertas a Marruecos y quitarle los aranceles, lo cual esto nos va a perjudicar muchísimo a nuestros agricultores. No, de hecho, no nos va a perjudicar, es que nos están arruinando esa entrada de productos que está bien, que además nos lo están mandando. Algo curioso, nos lo están mandando propias empresas que estaban antes en Andalucía y ahora están constituidas en Marruecos, y además han tenido ayuda de las administraciones públicas españolas, y en este caso, pues incluso de la propia Consejería de Agricultura o de Innovación, donde sea, porque yo tengo datos donde se ha ayudado a instalarse empresas en Marruecos, con lo cual ahora estas nos están haciendo la competitividad a los propios agricultores de aquí, y posiblemente, no es posible, que tenemos la seguridad que muchas empresas españolas han pedido ayuda para modificar sus estructuras para que sean más rentables, y no se les han dado, y se les han dado a otros, cierta gente que ha podido irse allí, que tenía capacidad, y además le dan la ayuda, y eso es lo que parece ser que es algo que nosotros no debíamos de permitirlo, y yo creo que nuestra organización en ese tema lo tenemos muy claro. Nosotros, las ayudas tienen que venir para las empresas españolas y no para empresas que se vayan a instalar fuera del territorio, porque donde tenemos que potenciar el territorio, porque estas empresas van a crear empleo en esos países, en esos terceros países, y aquí lo único que nos queda, más paro y más paro. Antonio, cerramos este bloque brevemente, porque quiero preguntaros también, ya que estáis, por la reducción de peonadas para el subsidio agrario. Rematamos este tema. Sí, bueno, yo únicamente comentar que bueno, hay que ser consciente en el contexto en el que nos desenvolvemos, que es en el marco de la Unión Europea, salvo que nos dé por pensar, igual que Reino Unido, de salirnos de ella, cosa que creo que no sería factible, porque hace bastante frío fuera de Europa. Pero sí hay que tener en cuenta que todo lo que sea política agraria debe estar complementado entre lo que se viene de Bruselas directamente y lo que se hace aquí. Hay que ser conscientes de que el dinero fundamentalmente viene de Bruselas. Si ahora mismo no existiera una política agraria común, porque es la única política común que hay en Europa, es la política agraria. Si no existiese, evidentemente iría con cargo a los presupuestos nacionales. Lógicamente, España difícilmente podría sufragar los 7.000 millones de euros que están viniendo anualmente a España vía PAC. Y además hay que también tener en cuenta que España es de los pocos países donde es perceptor neto, o sea, recibe más de Europa que entrega hasta ahora, pero especialmente por lo que recibe vía política agraria. Con lo cual los fondos está claro que tienen que venir de Bruselas. Ahora bien, una vez que los fondos están aquí, lógicamente la política, tanto a nivel de comunidad autónoma como nacional, es muy importante, aunque también está condicionada por aspectos comunitarios. Me refiero principalmente a nivel del Ministerio, me refiero muy especialmente al proyecto que hay de ley de funcionamiento, de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, lo que ya hemos comentado anteriormente, de que haya esa correcta
reparto de beneficios a lo largo de toda la cadena. Creo que esto es fundamental. Hay escollos importantes como es la ley de la competencia, pero creo que se están dando importantes pasos en ese sentido, aunque evidentemente todavía hay mucho recorrido que hacer. Y en cuanto a las políticas también nacionales y especialmente de la comunidad autónoma, pues es importante la puesta en marcha de distintos planes estratégicos, como se está poniendo en marcha para el aceite de oliva. Nosotros hemos demandado uno específico, por ejemplo, para el sector citrícola, que está actualmente en unos precios y en unos costes desorbitados, en costes y precios hundidos. En el tema de la ganadería, o sea, planes estratégicos que hay que ver sector a sector. Y por tanto, y también un aspecto importante sería trabajar en la mejora de la concentración de la oferta, ampliando el abanico de instrumentos para esa concentración, como puede ser plataformas de venta, etcétera. Yo quería hacer un inciso, digo, de cosas que podemos hacer desde aquí y que no cuestan ni un duro y que solamente hace falta voluntad política y que significa generación de empleo desde lo local. Y son ejemplos que hemos visto, que he visto personalmente, pues en Austria, en Francia, en el norte de España, en algunos lugares, en el País Vasco concretamente, y que, por ejemplo, aquí ahora mismo el sector ganadero es de los más castigados que hay a nivel de todos los sectores, y ha habido una destrucción grandísima de ganaderos que se han tenido que ir a su casa con los puestos. Ahora mismo los que quedan, por ejemplo, en cabras, tenemos muchísimos compañeros pues que están viviendo o sobreviviendo con 700 cabras, que es una cabaña ganadera súper importante, 700 cabras que han hecho una modernización impresionante en todas las instalaciones, que son los número uno, que lo que le falta es un ordenador a la cabra en lo alto de los cuernos, y vamos, que lo han hecho todo lo que le han dicho, pero resulta que le están pagando por la leche por debajo de los costes de producción, y están arruinados con unos altos costes de producción de los piensos y vendiendo barato, lo que le han dicho en el mercado, producir mucho pero muy barato. En vaca, pues en vaca de leche, pues resulta, aquí ha sido un pueblo vaquero de toda la vida, pues quedan muy poquitos o casi ninguna de estos de ganaderos de vaca de leche. Los pocos que quedan están entre 300 y 500 vacas como mínimo, y trabajando todos los días a tope y ganando nada y menos. Ahora nos vamos a Austria con normativa europea, están dentro de la normativa europea y hemos visto con nuestros propios ojos, hemos ido un grupo de ganaderos allí a ver cómo se lo monta. Pues resulta que con la misma normativa europea un ganadero austriaco pues vive con entre 20 y 30 vacas productoras de leche, con un nivel económico impresionante. ¿Por qué? Porque resulta que la normativa allí, que es la misma que la nuestra, le permite, pues en la misma finca, tener en 100 metros cuadrados y con muy poca inversión un matadero que le ha costado nada y menos, que además estaba subvencionado un 40% por los PRODES, igual que, y aquí es imposible, y que en el mismo matadero podía matar aves, cerdos, ovejas, cabras y terneros. Aquí, ese mismo matadero, si lo tiene un ganadero, lo meten en la cárcel directamente. Aquí la normativa pues no nos prohíbe tener un matadero en nuestra finca, pero nos lo impide técnicamente y económicamente. Te tienes que gastar pues 2 o 3 millones de euros para poder montarla, con lo cual es imposible, solamente lo montan multinacionales, con lo cual aquí se impide normativamente que se pueda hacer. Sin embargo, allí se facilita y el ganadero pues resulta que mata allí su ganado, vende la carne directamente en la finca y al lado del matadero pues resulta que tiene pues una fábrica de queso artesanal. Y resulta que la mayoría de la leche la transforma en queso y una quesería artesanal en 50 metros cuadrados. Y resulta que allí no se envenena nadie, no se muere nadie, sino todo lo contrario. Y resulta que ese hombre trabaja toda la familia y los vecinos de alrededor allí y vende en su finca el queso y vende la carne. Un nivel económico impresionante, con 25 vacas. Con las cabras, 3/4 de lo mismo. Y con las ovejas, igual. Y resulta que aquí lo único que nos dejan es que invertamos en mucha cantidad de vacas y de ovejas, está asfixiado aquí, y en los costes de producción, y a venderlo, que lo vendan las multinacionales, pero que nosotros nos compren baratita la leche para ellos hacer queso. Entonces, eso se puede hacer aquí. Se puede hacer aquí y eso significa generación de empleo y vida para nuestros pueblos. ¿Y qué hace falta? Voluntad política, no hace falta ni un duro. Y como eso se puede trasladar, pues ¿a qué? Pues a la venta directa de hortalizas, a la venta directa de 20.000 cosas que se pueden hacer sin gasto ninguno y sin subvención y sin nada. Pues para... Sí. Nada más un inciso, es decir, de que si ya lo están pasando muy mal los agricultores,
tenemos que decir que lo están pasando mucho peor los propios ganaderos. Los ganaderos, el sector ganadero lo está pasando, prácticamente está al límite ya. O sea, yo hago un llamamiento, ya que me permitís vosotros, desde vuestra emisora aquí de Los Palacios, hacer un llamamiento a las instituciones públicas, tanto la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Agricultura como al Gobierno de España del Ministerio de Agricultura, que atiendan lo más urgente posible la problemática que está teniendo el sector de la ganadería y también el de la agricultura. Pero es que el sector ganadero está todavía mucho peor que la ganadería. La gente ya no puede aguantar más. A mí me decían el otro día muchas explotaciones que eran rentables y que generaban empleo, porque ahora vamos a tratar en el otro punto, vamos a tratar posiblemente temas de desempleo y de peonadas, que generaban muchísimas miles de peonadas también la ganadería, que ya no las pueden generar, porque es que ni siquiera son rentables para poder trabajar ellos para sacar el propio jornal, ¿eh? Aprovechando eso, pues vamos a tocar, ya que os tengo a los tres aquí, por último el tema de la reducción, ¿no?, de peonadas para el subsidio agrario. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece suficiente, insuficiente? Antonio. Sí, bueno, el tema de que efectivamente últimamente se está hablando del tema de la reducción de las peonadas, concretamente ha salido por en el tema del olivar. Este es un tema que hace ya mucho tiempo Asaja solicitó tanto a la Comisión Nacional de Empleo como a la Comisión Regional y Comisión Provincial de Empleo, una reducción de jornada. Evidentemente con las cosas de comer no se juega y por tanto estamos totalmente a favor de esa reducción de jornada. Además, no solo en olivar, nosotros nos hemos pedido en cualquier tipo de cultivo en función de esas inclemencias climatológicas que se producen y que consecuentemente conllevan. Este año, pues el caso ha salido por olivar porque ha habido un descenso de en torno al 70% de la producción de olivar. Evidentemente es el cultivo donde más empleo se genera en Andalucía, pero al igual que ocurre ahí en cualquier otro sector, como el de los cítricos, de los frutales, cultivos donde se dan mucha más mano de obra, pues consecuentemente se tiene que actuar de dicha forma. Y entendemos que además es un tema que sea del color que sea el partido político que esté en el gobierno, no se debe politizar, debe ser un tema totalmente objetivo y aplicarse en cualquier momento. ¿Pero lo ves suficiente o insuficiente esa reducción? Bueno, la reducción que se ha hecho entiendo que ha sido en función del porcentaje de empleo con los matices que tenga. No conozco el estudio técnico que se ha hecho a la hora de reducir, pero estamos totalmente en consonancia con que corresponda a ese descenso que ha habido en la producción de empleo, que al parecer pues, el estudio responde a eso, ¿no? Muy bien. José Antonio. Pues evidentemente estamos a favor de lo que se ha hecho. Se debería de haber hecho más en favor de esos trabajadores que ya tienen bastante con haber perdido el empleo por no poder recolectar aceituna porque ha sido una campaña nefasta, y lo que está claro que lo que hay que arbitrar medidas que faciliten que no se den este tipo de circunstancias, y medidas como las que hemos estado nombrando anteriormente, facilitar la agricultura familiar, facilitar que el abastecimiento de nuestros ciudadanos a través de nuestra producción, y que eso signifique pues que nuestra agricultura sea una agricultura dinámica, viva y generadora de mano de obra y de empleo de nuestros ciudadanos más cercanos. Por último, José Antonio, tu balance. Bueno, nosotros, hombre, la reducción de peonadas que ha visto, bienvenida, pero no estamos de acuerdo. Yo creo que en este momento estamos en un momento, ya se ha hecho anteriormente en otras ocasiones, cuando hemos tenido también crisis, en momentos difíciles del campo, por ciertos temas de sequía, de otros tipos de, bueno, de heladas y todo ese tipo, se han reducido las peonadas. Y en este caso, como está la situación, yo creo que el gobierno tenía que haber sido mucho más sensible, el gobierno de España, y tenía que haber quitado todas las peonadas, ni siquiera en este momento, durante un tiempo de transición de la crisis que estamos teniendo tan tremenda. ¿Por qué? Porque es insuficiente que los trabajadores que están del campo, con 20 peonadas no van a conseguir ni siquiera esas 20 peonadas, lo cual no va a servir. Que nosotros decimos bienvenido, porque de 35 se quedan en 20, pues son 15 peonadas menos, pero que esto va a ser insuficiente. Yo creo que en este momento había que haberlas quitado todas durante un tiempo de transición ahora mismo, de un año o dos, hasta que salgamos un poco y veamos cómo respira la situación económica. Y además, yo aquí tendría que decir también
que hay miles de trabajadores que se han quedado en paro, que vienen desde, algunos que han tenido explotaciones, han trabajado por cuenta propia, que se han quedado en paro, no tienen nada porque sus explotaciones no podían mantenerlas porque eran explotaciones muy pequeñas, se han ido también al paro, más los que teníamos de mano de obra de no por cuenta propia. ¿Y qué quiere decir con esto? De que es insuficiente y no van a conseguir esas penadas. En este momento había que haberlas quitado todas. Pero es que además es el momento también de que el gobierno tenga una sensibilidad y además tenía que haber creado un PER extraordinario en Andalucía y sobre todo en la provincia de Sevilla, que todos los días estamos perdiendo empleo y hay muchos miles de familias que ya no tienen ayuda de ningún tipo y este es el momento y no van a conseguir esas peonadas y si no consiguen esas peonadas no van a tener derecho a ningún subsidio, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Bienvenido, lo digo, bienvenido esa reducción, pero no estoy de acuerdo porque son insuficientes. Yo creo que en este momento había que haberlas quitado todas y incluso ese PER extraordinario que sería muy necesario para los trabajadores agrícolas, que muchos de ellos han sido trabajadores por cuenta propia, que han trabajado en sus propias pequeñas explotaciones, que se han ido al paro. Pues muchísimas gracias, voy a agradecer ya a los tres vuestra participación en este debate sobre la agricultura y en concreto la reforma de la PAC y como hemos visto hemos tocado muchos temas relacionados con la agricultura. Por tanto agradecemos su presencia a José Antonio García de COA, gracias a José Antonio Méndez de UPA y a Antonio Caro de Asaja. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y a ustedes como siempre les instamos a que nos sigan acompañando no solo en el debate sino que sigan toda la programación de Televisión Los Palacios. Gracias por su atención, buenas noches.